Vamos a leer dos versículos de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3 y 18. Vamos a leer, esa será nuestra introducción. Necesitamos leer la palabra, pero vamos a leer estos dos versículos. Dice el versículo 3, ustedes repiten después de mí. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, no escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a ir al versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Hoy nuestro tema es la esencia del nuevo pacto. Vamos a estar hablando de eso y la próxima reunión también. Pero hoy vamos a leer algunos versículos. Vamos a estar leyendo pausadamente. Uno de ellos ya lo leímos, es el 3. Vamos a leer otros versículos del 6 al 9, el 18 que ya leímos y finalmente el 4:1. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a cubrir estos versículos. Si no, el miércoles continuamos. Pero hoy vamos a hablar de la esencia del ministerio del nuevo pacto. Nosotros sabemos que todas las cosas tienen su esencia. ¿Qué es esencia? ¿Qué queremos decir con esa palabra? Esencia es conjunto de características permanentes e invariables que determinan un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Entonces también esencia se traduce o es sinónimo de naturaleza, propiedad, cualidad, atributo o carácter. Entonces vamos a estar estudiando eso. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro comedor en la casa. La esencia de esa mesa es que es madera. Entonces nosotros necesitamos, es lo que queremos hablar cuando decimos de la esencia. De la misma manera, el nuevo pacto tiene una esencia. Y es importante que nosotros sepamos cuál es esa esencia para que las metáforas que usa el Espíritu Santo, porque Él usa metáforas para darnos a entender cosas, amén. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos prestar mucha atención porque estas cosas las hizo el Espíritu Santo, pero Él nos ayuda, pero Él quiere que nosotros prestemos atención, porque si no, no vamos a captar la esencia. Por ejemplo, estamos usando las metáforas. Mi preocupación es de que alguno de ustedes diga: voy a poner un espejo en la iglesia, en mi casa, y es que la Biblia dice que un espejo, y usted ya va a tener algo ahí como una imagen. O poner una carta ahí en la pared de su casa y decir que y ya venerar eso, ya estamos mal. O sea, son metáforas. Queremos que ustedes vean, pero todo lo que estamos hablando tiene una esencia. Es lo que queremos conocer. Por ejemplo, un coco. ¿Verdad que no agarramos el coco con toda la cáscara y eso lo vamos a comer, sino que quitamos porque hay una esencia, hay algo dentro, y es lo que nos importa a nosotros, el coco y aún el agüita, ¿no? Para nosotros. Entonces es lo que queremos, pues. Estamos usando muchas cosas para darnos a entender, pero la idea no es que ustedes se queden en las ramas, sino que vayan al tronco, pues, al fruto. Entonces, vamos a ir a leer los versículos que les dije poco a poco, porque en este capítulo 3 que estamos, no hemos salido de ahí, y especialmente en ese capítulo hay dos metáforas que nos ayudan a entender lo que Dios nos quiere decir.
Ya hablamos, pero vamos a sacarlo un poquito más porque estamos hablando de la esencia, pues. La primera metáfora está en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Otra vez, ¿qué es metáfora? Metáfora es figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo representa o guarda cierta relación de semejanza. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado el dicho que dice la primavera de la vida? ¿Sí? ¿Qué queremos decir con la primavera de la vida? De la juventud, ¿verdad? Muchos de nosotros ya no estamos en la primavera de la vida. ¿En cuál estamos? Unos verano, otros otoño y otros ya invierno. Sí, entonces yo quiero que ustedes vean lo que nosotros estamos hablando, pues, o sea, Dios usa metáforas. Y la primera metáfora que encontramos es en el versículo 3, ¿no? Que somos ¿qué? Cartas. Somos una carta. Ahora, dice el versículo 6. ¿Ya leímos el versículo 3? Sí, ¿verdad? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a ir al versículo 6. Dice el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahora fíjense cómo relaciona Pablo estas cosas, estos asuntos. Porque por un lado dice que los hermanos, todos nosotros somos cartas, pero por otro lado hay ministros competentes de ese nuevo pacto. En el nuevo pacto hay cartas, pero también hay ministros competentes. Esto que estamos hablando no es el antiguo pacto, no es el pacto de los judíos. Para nosotros las naciones se llama nuevo pacto. Por eso no debemos de quedarnos allá o regresar allá. Y a muchos cristianos les gusta esas costumbres, esas observancias, ¿cómo se dice? Observaciones, bueno. Todo lo que se hace allá quieren hacerlo. Y tenemos que tener cuidado porque entonces estamos mezclando las cosas. Y dice nuevo pacto. Es como muchos de nosotros a veces compramos unos pares de zapatos, unos pares de tenis. Y lo que muchos hacemos, lo guardamos y seguimos usando los viejitos, ¿sí o no? Muchas personas hacen eso. Pero entonces, ¿para qué compras lo nuevo? ¿No? O sea, si compras, úsalo, ¿no? Pero a veces nosotros hacemos eso. O compramos ropa nueva y la dejamos ahí y seguimos usando el viejito. A veces así pasa con lo del antiguo pacto y del nuevo pacto. Nosotros estamos ¿en qué? En el nuevo pacto. Amén. Ahora, fíjense que dice que no de la letra, porque nosotros como cristianos del nuevo pacto, las naciones que hemos creído en Cristo, ya no estamos en la letra. Se está refiriendo a la ley de Moisés, sino que ahora nosotros dice que tanto en las cartas se escribe y tanto nosotros los ministros somos del Espíritu. Hay un contraste aquí. La letra y el Espíritu. La letra y el Espíritu. De hecho, en el versículo 6, si nos damos cuenta, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Fíjense cómo está escrito. Esta palabra Espíritu está con la E minúscula. Nos enseñaron en la escuela que esta es la E minúscula y la otra E grande es la mayúscula. Okay.
Recuerden, siempre que cuando en la Biblia se habla del Espíritu, con E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Entonces dice, cuando dice, no de la letra, que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, del Espíritu. Entonces no está hablando del Espíritu Santo ni del Espíritu de Dios. Quiere decir que nosotros, los ministros que Dios capacita, que somos del nuevo pacto, no somos de la letra, sino que nosotros somos los que ministramos el espíritu de las personas. Hermanos, estas reuniones tienen que ser espirituales. Son reuniones espirituales. Nunca vaya a pensar usted que es una reunión como en la escuela. Por ejemplo, ayer tuvimos una capacitación, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Para un simulacro, para lo que queremos hacer, pues, de la prevención, ¿no? Y ese no fue una reunión espiritual, fue una reunión del alma, porque tuvimos que razonar, ¿de acuerdo? Dice, gracias a nuestro hermano que Dios lo usó para explicarnos todas esas cosas. De hecho, el día 11 de noviembre vamos a recibir otra capacitación. Y si ustedes gustan venir, vengan, porque decía el hermano Abraham que es para no solamente para aquí, sino para la casa. Lo que nos dice él, que donde más se ocupa esto es en la casa, ¿no? Pero volvamos a nuestro punto. Nuestro punto es de que nosotros, estas reuniones son espirituales, porque vamos a tocar el espíritu de ustedes. Vean bien cómo está escrito. No somos ministros del Espíritu Santo, no. Porque dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. O sea, no vamos a hablar letra, conocimiento, sino del Espíritu. Y fíjense cómo está escrito, nuevamente, vean bien. Espíritu con E minúscula. Porque la letra, ¿qué hace? Mata, mas el Espíritu vivifica. Hoy estamos hablando, queremos ver lo que es la esencia del ministerio del nuevo pacto. Porque si nosotros, está hablando de los pastores, los que enseñamos, escogemos o nos inclinamos a ser ministros de la letra, ¿qué pasa? Mata a las personas. Mata a las personas. Pregunta, ¿se dan cuenta que enseñarle a la gente la letra es estarlos matando? Si yo al pararme aquí y me pongo a enseñarles la letra, el conocimiento como se hace en la escuela, entonces yo los voy a estar matando a ustedes. Dice que, fíjense cómo es la lucha de los intelectuales. Ellos no matan con un arma, sino que ellos matan con sus palabras. Fíjense los debates que tienen ahí, eso está matando. O sea, no físicamente, pero porque lo que quieren es que el otro domine, que imponga, ¿sí? Es conocimiento, eso mata. Dios nos ha guardado, ¿verdad? Porque no queremos, no es nuestro propósito de que ustedes se llenen de conocimiento en su mente, sino que por eso oramos. Yo oré al preparar esta enseñanza, oramos al inicio, oramos para que lo que hablemos aquí sea una palabra que dé vida a ustedes. Amén. En esta iglesia, gracias a Dios, que no hemos hablado mucho de teología, de hermenéutica, de homilética, de ética y de filosofías. No estoy menospreciando eso, esas son herramientas que ayudan a nuestro estudio.
Pero Dios no quiere tanto que seamos llenos de letra, de conocimiento, sino que lo que Él quiere es o el que Él busca es gente que viva su vida. ¿Cuántos se acuerdan de las expresiones de Pablo, el apóstol, que dijo: para mí el vivir es Cristo? O sea que él vivía a Cristo. Entonces, si yo como ministro quiero bendecir a mis oyentes, tengo que saber tocar sus espíritus. Es más, ustedes cuando les instruyen a sus hijos, hagan eso. Toquen sus espíritus. Porque si usted dice: no lo hagas, no, ¿qué pasa? Al contrario, pasa. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron de pinta? ¿Por qué se van de pinta? Porque los papás le dicen que no. ¿Y qué hacen ustedes? Digo ustedes porque yo nunca me fui de pinta. Un día me brinqué por la ventana y salí. Y mi mamá el otro día le dijeron: oye, vimos a Lalo ahí en el baile. No, mi hijo ahí estuvo. Yo no vi salir, ahí estuvo dormido. Están mal ustedes, ¿verdad? Y yo bien ahí, ¿sí o no? Porque ellos dijeron no, le pusieron candado a la puerta, pero yo me brinqué por la ventana. ¿Se dan cuenta que eso mata? Eso no ayuda. Entonces nosotros tenemos, si queremos que Dios haga algo en la vida de nuestros oyentes, necesitamos tocar el espíritu de ellos. Ora, cuando usted va a hablar con sus hijos, ore. Y no diga no, porque lo va a hacer. Usted es un ejemplo de eso. Acuérdese cuando era niño, cuando era joven. Entonces, hermanos, lo que realmente necesitamos es tocar el espíritu de las personas. Y necesitamos hablar a ellos con palabras que son vida y que son espíritu. En Juan 6:33 el Señor dijo estas palabras. Juan 6:33 dice: el espíritu es el que da vida. ¿Se dan cuenta que ahí está? Se fue, pero bueno. 6:33. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense pues, si los lleno de conocimiento a ustedes, no les va a ayudar en nada. Sí van a tener el conocimiento. Por ejemplo, todo lo que uno aprende en la escuela, ¿lo practica? No lo practica. De vez en cuando se usa, pero no saliendo de ahí lo practica uno. Ayer tuvimos nuestra capacitación aquí de ¿cómo se llama? De los prevenciones y todo eso. Pero no es mucha información, ¿sí o no? Me dijo el hermano, métase a estudiar ahí en internet, y me metí mucha información. Uno va agarrando lo que pueda retener, ¿no? Pero yo creo que vean ustedes, el espíritu es el que da vida. ¿Con qué letra están en la Biblia de ustedes? Cuando dice el espíritu, ¿tienen su Biblia? ¿Cuál espíritu está? ¿Qué letra está? El 6:33. Juan 6:33. El espíritu es el que da vida. ¿Sí tienen su Biblia o no? ¿O les presto? ¿Con qué está? ¿Dónde? Ah, ok. Es otra Biblia que traigo. Ok, busquen donde dice el espíritu es el que da vida, la carne para nada. Aquí se equivocó la Biblia aquí. Bueno, con razón me estaban viendo ahí que no me decían nada. 63, ese es, hermano, me faltó un 3 ahí. 6:63. Disculpen ustedes. Sí. Ok. Amén. Fíjense cómo está, pues, cómo estamos. No estoy inventando nada.
El espíritu es el que da vida. ¿Qué espíritu está hablando aquí? ¿Ah? El espíritu humano. Acuérdense, pero otra vez, cuando está con E mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y cuando está con E minúscula está hablando del espíritu humano. Depende del contexto, porque también está hablando del espíritu humano, del espíritu maligno. Pero en este contexto, el espíritu es el que da vida. ¿Qué espíritu está hablando aquí? Díganlo pues. Participen pues, porque está grabando todo. Y ¿con qué espíritu está refiriendo aquí? Díganlo pues, espíritu humano. Mi espíritu. ¿Ok? El espíritu es el que da vida. ¿Se dan cuenta? Por eso la importancia de tocar el espíritu de las personas. Vuelvo al punto. Si usted quiere decir a sus hijos y quiere poner reglas y todo eso, no le va a ayudar. No le va a ayudar. Mejor ore y que Dios le dé palabras y que toque el espíritu de su hijo. Amén. Amén. Continúo leyendo el versículo 7 de 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, 7. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea que Moisés se llenó de gloria. ¿Por qué? Porque él habló con Dios cara a cara. Y de acuerdo a las enseñanzas de Pablo, nosotros también podemos contemplar a Dios para que brille nuestro rostro y todo nuestro ser. Porque hay ese brillar en nosotros cuando nosotros miramos a Dios, o cuando uno interactúa con Dios, el rostro le empieza a brillar. Por ejemplo, si usted se mete a la palabra de Dios y entonces no lo toma como conocimiento, sino que usted quiere recibir vida, Dios le da vida. Usted es una persona de oración. ¿Qué es lo que le va a brillar a usted? La gloria de Dios. Nosotros aprendimos una alabanza nueva con mi hermano Fabio y mi hermana Areli. No la hemos cantado. Hoy es tiempo que sea, todo el día, desde en esta semana lo traje todo el tiempo esa alabanza, porque me metí, eso estaba en mi mente. Hoy es tiempo, donde quiera, hoy es tiempo que seamos. Y mi hermano Fabio me decía, más marcado. Entonces ahí iba yo pensando en esa alabanza. O el otro que estamos enseñando, has cambiado mi lamento en baile. Y eso estoy pensando, porque estoy en eso pues. Entonces, si usted es una persona que es de oración, que es de palabra, que se mete a recibir la palabra de Dios, va a brillar eso en su ser. Es lo que va a hablar. Amén. Entonces, ahora dice que la diferencia es de que a Moisés, o más bien a Moisés le pasó eso. Cuando él estuvo hablando con Dios, dice que su rostro brilló literalmente. Nosotros no es literalmente, sino que es algo que se ve en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser. Entonces, hermanos, aunque Moisés, él recibió esa gloria, ese brillo en su rostro, era una gloria que había de perecer, lo cual significa que no iba a durar para siempre. En cambio, la gloria del nuevo pacto es para siempre. Por eso tenemos, hoy venimos a recibir la palabra, eso va a brillar en nosotros. Mañana que contemplamos a Dios, hablamos con Él en oración, vamos a su palabra, brilla, sigue brillando, ¿sí? Todos los días pues. No es de un momento. Moisés solamente subió al monte y se bajó y ya esa gloria se desvaneció. Nosotros todo el tiempo tenemos ese privilegio de ir a Dios, contemplarlo, hermano. Amén. Amén. Versículo 8 dice: ¿cómo? Está haciendo una pregunta a Pablo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Otra vez con E minúscula. Está hablando de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros transmitimos a las personas. Si el de brillar el rostro era con gloria, ahora en ese tiempo es una gloria que brilla desde el espíritu de las personas. Y eso lo lleva hacia todo su ser, espíritu, alma y cuerpo.
Porque el ministerio de nosotros no es de letras escritas en piedras, sino que son palabras de vida escritas en el corazón, y eso tiene mucha gloria. Fíjense, hermano, cómo Dios hace. En la escuela secular, las personas tienen que estar por grados. Los niños tienen primero, segundo, tercero. No pueden poner el de primero con el de sexto grado, porque no es la misma enseñanza, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué en la iglesia estamos nuevos, no muy nuevos, menos nuevos? ¿Se dan cuenta que estamos revueltos en una iglesia, en una congregación? Habemos hermanos que tenemos ya 30 años, otros 25, otros 20, y hasta el más nuevo que tiene unos meses. Pero Dios nos pone, y a veces nuestra preocupación es, ¿pero cómo le vamos a hacer? Ni te preocupes. Lo que tienes que hacer es el espíritu de las personas tocar, porque dice que el hombre espiritual entiende todo lo de Dios, mas el anímico, el almático no percibe las cosas de Dios. Si usamos nuestra alma para poder entender las cosas de Dios, cero, hermano. Nicodemo usó su alma, su mente para entender al Señor Jesús cuando le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puedo yo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? O sea que él estaba recibiendo su mente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitar nuestro espíritu. Cuando vengas a la reunión, ora al Señor, Señor, usa a mi hermano, quiero abrirme a tu palabra. Y vas a recibir una palabra, hermano. Ni te preocupes por los nuevos. Es más, los nuevos captan más, vienen sin nada y ellos reciben más. Y ahí dejé de preocuparme, porque el punto aquí no es tocar la mente de ellos. Si tuviéramos que tocar la mente de los hermanos, entonces tendríamos que tener por grados, por grupos, ¿sí? Pero me sorprende a mí, y les hemos puesto el ejemplo una y otra vez, para la gloria de Dios, nuestra hermana Emily. Cuando empezó la pandemia, ahorita ya tiene más años, pero cuando empezó la pandemia, o antes ahí, empezamos a estudiar, y era una de las niñitas que entendía la palabra. ¿Sí o no? Es más, hasta ahora mejor que muchos de nosotros. Y ella no tiene edad. ¿Cómo está eso? Se da cuenta que el Espíritu se encarga. Entonces nosotros tenemos que ver que ustedes son cartas, yo soy ministro, pero todos somos del Espíritu. Ustedes tienen que abrir su corazón, orar: Señor, háblame, dame una palabra que necesito. Yo también debo de orar para tocar el Espíritu de ustedes, para que esas palabras les den vida y no los mate yo a ustedes. Amén. Amén. Dice el versículo 9: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjense lo que está diciendo este versículo. Muchos no saben que el llenar a la gente de conocimiento lo estamos condenando. Gálatas 3:6, vamos a ir a entender Gálatas capítulo 3, versículo 6. Fíjense lo que dijo Pablo a los Gálatas, porque los Gálatas estaban volviendo a la ley. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque son 10 mandamientos. Y dice Santiago que si tú fallas en uno, eres transgresor de las otras 9. De todas, de hecho. ¿Se dan cuenta que no podemos? Por eso vuelvo otra vez: nunca diga a sus hijos no, 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 porque lo van a hacer. Que no, sus papás le decían: no lo hagan, no vayas, no quiero que te juntes con fulano, con fulano. ¿Qué hacemos nosotros? Ahí vamos, ¿sí o no? Todos los papás tienen que aprender a tocar el espíritu de sus hijos. Es lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes.
Sí estoy gritando un poquito ahorita, pero no soy de los que gritan mucho, porque de eso no se trata, sino que es que ustedes se abran y yo también toque sus espíritus con la palabra de Dios. Amén. Hermanos, en vez de ayudar a los hermanos cuando les ponemos ley y conocimiento, lo estamos condenando, porque es un ministerio de condenación, el de la letra. De hecho, nadie puede cumplirlas. Por eso le decía a Santiago 2:12 que, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces se dan cuenta que no podemos, lo estamos condenando. El ministerio del Espíritu es algo que tiene que ver con nuestro ser interno, pero que produce un resultado, hermano. ¿Se acuerdan que les leía, creo que era Jeremías, ¿no? Cuando les dije, ¿podrá el leopardo mudar las manchas de su piel? Es su naturaleza. Nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa. Por más de que usted diga, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿qué pasa? Lo hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir las palabras de nuestro espíritu. Y desde ahí empieza el trabajo de Dios. Si nosotros nos abrimos a nuestro espíritu, abrimos nuestro corazón, y esas palabras son escritas por el Espíritu, entonces Dios empieza a trabajar en nosotros metabólicamente. Es como cuando nosotros vamos al doctor y él nos examina y dice, ¿sabes qué? Necesitas vitaminas porque lo que te ven son tus uñas, tu rostro, ¿sí o no? Te revisan y dicen, necesitas vitamina. ¿Pero qué? O necesitas un cambio, estás enfermo. Ellos no dicen, ¿sabes qué? Vete a tu casa y hacen la receta y dicen, ¿sabes? Cómprate este maquillaje y póntelo, o cómprate una máscara y póntelo. ¿Verdad que no? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los médicos? Recetan. ¿Recetan qué? Medicamento, pero sobre todo vitaminas, ¿sí o no? Vitaminas, y eso va a empezar a trabajar. Y eso no trae un resultado así, sino que conforme va uno consumiendo, empieza a trabajar y ya el rostro cambia. Es lo mismo aquí, hermanos. Por eso es importante entender que ustedes son cartas. Tienen que abrir su corazón. Y yo como ministro debo de escribir en el espíritu de ustedes. Entonces Dios va a empezar a transformarnos de gloria en gloria. Amén. 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 Dice que este ministerio es de justificación. Justificación significa que nosotros hemos sido justificados, es decir, nosotros somos justos. Porque lo que las personas van a empezar a ver en nosotros es que nosotros somos cristianos normales. ¿Qué es ser un cristiano normal? Ser un cristiano normal es el que empieza a reflejar la gloria de Cristo, empieza a actuar como Cristo, empieza a hablar como Cristo. Amén. Eso es llevar una vida cristiana normal. Y ellos van a ver que somos justos. Vas a ver esa justicia objetiva y también la justicia subjetiva. Objetiva y subjetiva. Porque la justificación objetiva de que Dios nos haya declarado justos lo recibimos por fe, por creer en Cristo. Porque justificación es que Dios nos enderezó a nosotros. La otra vez les ponía un ejemplo a los hermanos. Bueno, cuando usted escribe en su computadora y empieza a escribir unos textos ahí, ¿cómo se ven las líneas? Todas unas largas, otras chuecas, así. Pero hay algo que se llama justificar, la justificación. Justifica usted, ¿y qué hace? La misma computadora arregla todo y todo está parejito, ¿sí o no? Ok, es lo que Dios hizo con nosotros, pero eso fue por fe. Pero ahora también nosotros, conforme Dios nos está transformando a nosotros, también esa justificación subjetiva dentro de nosotros también se va a ver. Porque eso ahora se logra por nuestro obrar. La objetiva fue por nuestro creer, por la fe. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ahora Santiago el apóstol dice que también necesitamos ser justificados por las obras. Ok,
Ahorita estamos levantando una despensa, unos víveres. Eso es nuestro obrar. Y dijo el Señor Jesucristo, Él dijo: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y le dijeron: ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te vimos bebiendo y sediento y te dimos de comer y de beber? Por cuanto hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Y Él dice que es mejor dar que recibir, ¿sí o no? Entonces, esa es nuestra justificación subjetiva. Dice Santiago 2, 21 al 24. Dice Santiago 2, 21 al 24: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se dan cuenta de las dos justificaciones que necesitamos? La primera, la objetiva, es con Dios. Es con Dios, y eso se logra por fe. No tuviste nada que hacer. Fue por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero la justificación subjetiva es por medio de nuestro obrar en Cristo. Cuando nosotros estamos siendo transformados, hermano, ya no nos duele compartir lo que Dios nos da. Ese sería un punto, pues. Ahí no encierra todo. Pero estamos hablando ahorita que está saliendo eso de poder ayudar a las familias en Acapulco. Entonces se dan cuenta que lo que estamos queriendo mostrar a ustedes, porque eso es lo que hace el ministerio del nuevo pacto. Justifica a las personas por la fe también, pero también justifica a las personas por medio del obrar. Porque ¿quién es el que va a obrar? Cristo. Entonces, imagínense, hermano, cuando usted está pasando por una situación y alguien va y le lleva algo, ¿qué dice usted? Gracias a Dios. Yo sé que Dios te envió a mí. ¿Sí o no? Y entonces esa justifica. Y eso es por medio de la transformación. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, y cuando se trata de hablar, se trata de dar, sobre todo los diezmos y las ofrendas, nos duele a nosotros, porque es parte de nuestra alma. Pero ya cuando usted va siendo transformado, usted ya empieza Cristo a obrar en usted, y usted entiende que Jesús dijo que es mejor dar que recibir. ¿Sí? Pero eso es, la transformación es conforme a la madurez. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque ¿se acuerdan ustedes que en Hechos, cómo era el caminar de los discípulos? Dice que algunos de ellos tenían propiedades y Dios les decía, pues, véndelo. Y obediente vendían su propiedad y repartían a todos los que estaban necesitados, ¿sí o no? Y hubo uno que quiso hacerlo, pero no era Cristo haciendo en él, y así le fue porque quiso mentir al Espíritu Santo. Bueno, sigamos pues. Segunda metáfora. Dice, la segunda metáfora está en el versículo 18. Entonces ya vimos la primera metáfora. ¿Cuál es? A ver qué pasó pues. ¿Cuál es la primera metáfora? Díganlo pues. Digan todos pues. Ok, vamos a dar 50 pesos al que grite más. ¿Cuál es la primera metáfora que usamos? Sí pues, les debo 50 a cada uno. La segunda metáfora, somos como espejos, díganlo. Somos como espejos. La primera metáfora, somos cartas, ¿ok? Cristian, ¿qué somos? Somos cartas. La primera metáfora, cartas. La segunda, espejos, como espejos, de acuerdo. Son metáforas que nos ayudan. Versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, diga conmigo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta.
mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros ya en los mensajes anteriores ya hablamos de que el espejo tiene una cualidad, y la cualidad o la función de un espejo es recibir una imagen y proyectarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros entendemos ahora que Dios usa la metáfora de que somos como un espejo, ¿cuál debe ser nuestra función? Si el espejo, su función es recibir y reflejar, ¿cuál debe ser la función de nosotros? Díganlo. Recibir y reflejar. Recibir y reflejar. Okay. Ya recibimos, ¿sí o no? Ahora nos toca reflejar. Porque si nos quedamos, lo recibimos y nos quedamos con eso, venimos a hacer como un espejo que está cubierto, que tiene velo, que está tapado. Entonces Dios no quiere que estemos así, porque se acuerdan que hemos hablado que la Biblia dice que somos la luz del mundo, y dice que no se enciende una luz para poner debajo de la cama, sino que dice que se pone arriba para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera metáfora dijimos, somos cartas. Y en esas cartas yo debo de escribir en el espíritu de ustedes, usando no tinta, no letra, sino el espíritu del Dios vivo. Amén. Porque no es el espíritu el que escribe, sino ¿quién escribe? Nosotros, los que predicamos, pero lo que usamos es el espíritu. Por eso es espíritu con espíritu. Es espíritu con espíritu. Ustedes no pueden abrir su espíritu y yo darles conocimiento, no se puede. De hecho, cuando hace tiempo enseñábamos que nuestro espíritu humano, porque ¿verdad que todos aquí ya entendemos que somos un ser de tres partes? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. El espíritu es, para conocer, tiene tres elementos para saber cómo es el espíritu. El espíritu es intuición, comunión y conciencia. Cuando estamos hablando del espíritu humano, estamos hablando de estas tres cosas. ¿Verdad que usted ha usado su intuición? Sobre todo las mujeres, es que las mujeres intuimos. La intuición femenina, ¿sí o no? La comunión, de esa manera podemos tener contacto con Dios. Esa es la función del espíritu, de tu espíritu. La conciencia, ¿quién no ha usado su conciencia aquí? ¿Sí? Cuando estamos hablando del espíritu, estamos hablando de eso. Y el alma es tu mente, tu emoción y tu voluntad. Y tu cuerpo, ya sabemos que es cabeza, tronco y extremidad. Ese es el cuerpo. Okay. Entonces, decíamos que ese espíritu de usted es como un guante. Ustedes conocen un guante, ¿no? Sé que sí. Ok. ¿Cuántos de ustedes han intentado meter su pie en un guante? ¿No lo han intentado? Yo sí lo he intentado. Bueno, es que ustedes siempre crecieron con calcetines y yo no. Me acuerdo que teníamos unos guantes y teníamos fríos y quise poner, porque mi pie tiene 5 dedos. ¿Y cómo está el guante? También tiene 5. Ok. Dije, voy a probar para meter mi pie. ¿Ustedes creen que se pudo? No se puede. ¿Qué es lo que puede meterse ahí en el guante? La mano. Porque puede diseñar más o menos así. Es nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue diseñado y fue creado por Dios para Él meterse, porque Él es el espíritu. Por eso, ¿se acuerdan que el otro día pusimos Romanos 8:16? Fíjense cómo está. Cuando nosotros recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo y se mete en nuestro espíritu y se hacen uno y jamás se va a ir. Por eso, si una vez usted recibió a Cristo, y eso no depende de usted porque Dios lo escogió y lo predestinó, jamás puede dejar de ser cristiano.
puede decir que ya no cree en Dios, y él les ha dicho, eso es necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero es necio. ¿Quién es un necio? Una persona que niega a aceptar una realidad, ¿sí o no? Pero Romanos 8:16, fíjense lo que pasó, volteen todos por acá. Romanos 8:16. Okay, si no, lo buscamos en nuestro Biblia. Lean ustedes conmigo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Da testimonio a nuestro espíritu. Fíjense lo que está diciendo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Están dos espíritus ahí. ¿Cuál es el primer espíritu que se ve ahí? El espíritu de Dios. Ok. Acuérdense de la voy a enseñar, va a tener que dar clases de El a Espíritu ustedes, Santo. ¿verdad? Pero eso sería para su alma y yo les cobraría ahí, porque sería un maestro. Romanos 8 dice, con esto voy a terminar porque iba a ser breve hoy. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ok, ya dijimos que el primer espíritu aquí con E mayúscula es el Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios. Da testimonio a Nuestro nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense, esto no ocurre en tu mente, no ocurre en tu cuerpo, esto ocurre en tu espíritu. Ok. Si alguien le dice a usted, es que tú no eres hijo de Dios, ¿será posible eso? Si usted razona y dice, yo creo que no. Por ejemplo, si algún hijo le dicen, es que él es tu papá. Porque cuando los papás lo regañan a uno, lo corrigen, dice, yo creo que ni su hijo soy porque me ha tratado mal, ¿sí o no? Yo muchas veces pensé eso. Muchas veces pensé, yo creo que soy adoptado. Porque me corrigen, son malos. Así uno piensa, ¿no? Que los papás son malos. ¿Será? No son malos. Más que uno es desobediente y le pegan a uno. Y uno llega a pensar, pero dicen, es que me acuerdo los hermanos que conocieron a mi papá primero, es igualito. O sea, no idéntico, pues, pero ¿sí o no? Sí. Entonces, hermanos, yo quiero que vean ustedes que el ser hijo de Dios no ocurre en nuestra mente, por lo que dicen fuera de nosotros, sino en nuestro espíritu. Entonces vean ustedes pues que tenemos un espíritu humano y también está el Espíritu Santo. Entonces como carta tienes que aprender a ejercitar tu espíritu. ¿Y yo qué debo de hacer? También usar mi espíritu para administrar el espíritu de ustedes, porque es espíritu con espíritu. Ya terminé. Pero antes de eso quiero decirles esto. Yo leí a un hermano, y es un hermano que tiene bien la palabra, pues. Y él dice y él habla a los obreros, a los ministros, a los pastores. Y él dice, cuando alguien te llega a hablar de su problema, déjalo que hable. Porque a veces el error que cometemos los ministros, los pastores, es de que ni aún termina la persona de decir sus problemas y nosotros ya le damos el consejo. Y él me decía a mí, bueno, en ese libro decía el hermano, deja que hable porque si tú ejercitas tu espíritu, su espíritu de él va a empezar a hablar y va a decir las cosas que no son como las que está diciendo, porque cuando usted va a hablar de su problema, siempre va a querer justificarse y va a decir que usted no tiene culpa, ¿sí o no? Por ejemplo, si en un matrimonio hay problemas, siempre va a pasar eso. El hombre no va a decir, es que yo soy el culpable y yo... No, pues ella también. Así pasó desde el principio. A ver, Adán, ¿por qué comiste del fruto? ¿La mujer? A ver, mujer. No, la serpiente. ¿Se dan cuenta, sí o no? Sí. Entonces,
hay algo que está en nosotros que se llama espíritu, y es importante ser sensibles a ese espíritu. Miren, cuando uno va caminando en la calle y empiezas a ver a alguien que está pidiendo dinero, y tienes que ser muy sensible a tu espíritu, porque algunas veces él va a decir da, y otras veces no lo des. Pero necesitas usar tu espíritu, no tus emociones. No quería contarles, pero lo voy a contar. Fuimos a los tamales y estábamos comiendo y llegó un señor ahí temblando, pidiendo dinero. Y yo dije, pero si doy, no doy, no, porque si doy va a ir a comprar otra vez y se va, ¿no? Y si no doy también me voy a ver mal, ¿no? Entonces, bueno, no me dejé guiar por mis emociones. Ya entendí a Dios, porque dije, dispárale un tamal. Y ya dije, sí es cierto. Entonces le dije al señor, hey, dale un tamal, ahorita yo pago. ¿Y qué hizo el señor? Ahí mismo se sentó a comer, porque si yo le hubiera dado dinero, él iba a ir a comprar alcohol y se iba a dañarse más, y yo sería parte de su destrucción, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios. Miren, es más, en la iglesia la gente va a venir, va a haber gente que va a querer estafar. Usted no es de ellos, porque los conozco a cada uno de ustedes y no son así. Pero la gente va a venir a llorarnos a nosotros y nos tocan a veces nuestra alma. Y nosotros rápido, queda, hermano, detente, espérate, ejercita tu espíritu, que te diga lo que tienes que hacer. Amén. ¿Sí? Entonces, hermano, vean esto, pues, porque cartas tiene que ejercitar su espíritu, abrir su corazón, porque el corazón es parte del espíritu. ¿Yo qué debo de hacer? Ejercitar mi espíritu y tocar el espíritu de ustedes, para que las palabras que yo les dé a ustedes sea vida. Esa vida es lo que necesitamos nosotros. No necesitamos conocimiento. Para conocimiento están las escuelas, están las universidades, pero para vida necesitamos. Por eso Dios ha provisto de una iglesia. Amén. Vamos a orar. ¿Cuál es la primera metáfora? La segunda parábola. Somos espejos. Somos como espejos. No se pierda el próximo miércoles. Ok, vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, amado Dios, Señor, para que tú, Señor, seas en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ejercitar nuestro espíritu. Oh Padre Santo, sé con nosotros en este día. Seguimos orando, amado Dios, por las personas que sufrieron pérdidas y daños en Acapulco. Señor, oramos por los familiares de nuestra hermana Norma, por sus hermanos, Señor, oramos por sus sobrinos, Señor. Ten misericordia, Señor, y que la ayuda pueda llegar a sus manos. Que nosotros como iglesia podamos hacerlo, Padre, para tu honra y gloria. Que sea Cristo obrando en nosotros. Oh Señor, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos que vinieron en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén.